Bien, bueno, ya empezamos a grabar. Antes que nada, bienvenidos a todos. Eh, bueno, este debate, este encuentro, digamos, surge a partir de la cátedra de Historia de Córdoba del siglo XX, perteneciente al cuarto año del profesorado de Historia. Nosotros trabajamos con un material hace un par de años y surge la idea de invitar al autor de este material con el que nosotros trabajamos y muy amablemente aceptó, que es algo maravilloso que surja y es un placer tenerlo el día de hoy. Para aquel que no lo conoce, lo voy a presentar. Él es licenciado y profesor de Historia, egreso de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se encuentra doctorando en Historia y becario de CONICET. Ha sido profesor adscrito y asistente de Historia Contemporánea de Asia y África de la Universidad Nacional de Córdoba. Voy a admitir a gente, disculpen. Ha sido profesor invitado en la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Córdoba, todo en numerosas ponencias, tanto nacionales como internacionales, o sea, grosso el que tenemos hoy. A su vez, bueno, uno de estos libros que nosotros utilizamos en la Cátedra de Historia de Córdoba del siglo XX es Córdoba Morena, que se editó en el 2011, y a su vez surgió otro libro a partir del 2018 que se llama África en Córdoba. Ese libro actualmente está en la venta, así que cualquiera de ustedes que quiera adquirir el libro, nos comunicamos y logramos traerlo porque viene de Córdoba Capital. El currículum del profesor es enorme, es gigante, es hermoso, yo se lo dije que es muy bello. Así que bueno, con ustedes espero que lo disfruten. Les presento al licenciado profesor Marco Javier Carrizo. Un aplauso virtual le hacemos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quería agradecerle a Paola por esta invitación. Le contaba que estábamos en un contexto muy especial y que por ahí es difícil poner a hablar de las cosas que hacemos, que hacemos con tanto cariño, ¿no? Pero bueno, los que estamos acá en sociales somos cierto grupete medio especial y no necesariamente podemos hablar de nuestras cosas con todo el mundo. Así que bueno, por lo menos yo entre historiadores y gente social me siento muy cómodo. Quería agradecerle al instituto también por esta posibilidad. Quería presentarles allí un compañero licenciado también en historia, que arrancamos estudiando juntos estas cuestiones, se llama Cristian Primo, también es egresado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Lo invité especialmente no solo por ser un amigo personal, sino porque, como les decía, arrancamos estudiando juntos estos procesos, yo desde la Cátedra de Asia y África y él desde la Cátedra de Historia Americana Contemporánea, de la Escuela de Historia también. Bueno, después no pudimos hacer la tesis juntos, pero estuvimos trabajando en muchas cuestiones juntos, y aparte él es una persona que es del sur, del departamento Río Tercero, y bueno, tiene algunos conocimientos sobre la cuestión en el área que nosotros consideramos fuera de la capital, ¿no? Así que seguramente le voy a pedir que Cristian que me avise si me olvido algún dato de esa zona, que es un poco la que están ustedes. Él está en Río Tercero, y ustedes están en actual Belville, ex Fraile Muerto. Así que bueno, un placer estar con ustedes y bueno, quería contarle un poquito cómo empieza toda esta historia de investigar estas cuestiones. Y bueno, allá por no me acuerdo ya el año en que arrancamos, debe haber sido 2005, 2006, investigando, o antes, pero en el 2010 eh, rendimos el final de la licenciatura y en mi caso tuve que presentar una tesis de licenciatura que la tengo aquí conmigo. Córdoba Morena, 1830-1880. Y en este libro después se transformó el libro gracias a que algunos colegas lo publicaron.
yo trabajé durante 50 años en Córdoba, de 1830 a 1880, trabajé lo que fue el proceso de blanqueamiento de la población negra o afrocordobesa. Claro, trabajé nada más que 50 años, pero lo único que me interesaba, digo, en general, desde el punto de vista de la investigación, era dilucidar cómo se había dado ese proceso. Así que, bueno, creo que fue un aporte, un humilde aporte, que después se fue compartiendo con docentes, con colegas como ustedes, estudiantes, y se publicaron un par de ediciones, 3 ediciones para ser exacto, y luego se agotó. En el transcurso de ese tiempo yo seguí investigando y estuve dictando un seminario optativo durante 3 años en la Universidad Nacional de Córdoba, y hicimos también distintos eventos en algunos lugares de la provincia, difundiendo la temática, y, y encontré siempre la necesidad de los docentes de decir, bueno, es muy interesante la temática, pero vos trabajás nada más que el siglo XIX y no tenemos acceso nosotros a una bibliografía especializada. Y es cierto. Yo le decía, bueno, está todo en la universidad, pero claro, hay que ir, hay que buscar los materiales. Así que no había como una síntesis del proceso de lo que algunos llaman africanización de Córdoba. Y bueno, el segundo libro del que les habló Pau es este, es África en Córdoba. Este trabajo lo hice, lo concluí en el año 2018, y ahí nomás se publicó ese mismo año, hace 3 años ya, y fue el resultado, la síntesis de ese seminario, y también de esos seminarios que di en esos años, y también de la necesidad de difundir la temática negra en Córdoba. Bueno, es un libro, yo siempre digo que es un libro que debería tener unas 500 páginas, pero nadie lee 500 páginas. Así que le mandé algo y quedó más o menos unas 190 páginas, más o menos. Y bueno, ahí traté de condensar procesos. Con esto lo que quiero decir es que está lo básico de cada problemática asociada al negro, de las que después cada uno puede profundizar. Y lo que más nos interesa, por lo menos a mí siempre me interesó, es que los estudios regionales avanzaran, se profundizaran, porque no es lo mismo la mirada local que la mirada que, por ejemplo, del departamento, no sé, Unión, creo que están en Unión ustedes, ¿verdad? ¿Unión? Bien. No es lo mismo que la mirada que puedo tener yo desde aquí. Creo que la experticia corresponde al local, porque conoce su historia, la historia oral, sus relatos, lo del día a día, lo que se cuenta, las cuestiones familiares. Así que yo siempre estoy apostando que si hay algún interesado, pueda tener esto como una base y a partir de ahí profundizar localmente el conocimiento. Bueno, les cuento que la Argentina es uno de los países más rezagados en cuestión de la temática afro. Pero si bien es cierto que a partir de los años 90, con motivo de, entre otras cosas, del contrafestejo, de los 500 años de la invasión de América, y otros procesos, ha habido un avance importante. De hecho, hay algunas leyes que deberíamos de conocer. Por ejemplo, la ley 26852, que declara el 8 de noviembre como Día de los Afroargentinos. Esa ley es del año 2012, me parece, se sancionó, es nacional. Yo hice gestiones con otra gente para aquí en Córdoba, para que se pudiera trabajar en las efemérides escolares. Eso lo pueden hacer, lo pueden buscar, están en la página del Ministerio de Educación. Y también logramos una ordenanza, que es la 17352, de la ciudad de Córdoba, en la cual reconoce el 27 de abril como el Día de la Cultura Afrocordobesa. Ya les cuento por qué. Intentamos que esa fecha fuera provincial, pero en los distintos periodos legislativos nos cajonearon la iniciativa. Elegimos esa fecha con un grupo de compañeros que militábamos juntos la temática afro antes, porque es la primera fecha
en la cual hay un registro de la venta de 2 personas de Angola aquí en Córdoba. Es la primera venta que sabemos del año 1588. Está registrado, no hay forma de errarle, digamos, no. Así que elegimos eso en homenaje a esas 2 primeras personas. Es probable que antes hubiera habido, incluso ventas, pero bueno, es el primer registro indeleble, porque quedó en los documentos, ¿no? Bueno, les decía, las temáticas, se imaginarán, tienen 2 grandes epicentros de estudios en América, que son los Estados Unidos, por su legado esclavista, y Brasil. También, ¿no?, hay otros países que han avanzado muchísimo, Cuba, Colombia, el Caribe en general, donde han salido a través del movimiento de la negritud, grandes pensadores, historiadores, poetas. Bueno, los más conocidos, por ejemplo, son Cyril James, que escribió Los Jacobinos Negros, o Eric Williams, que escribió Capitalismo y Esclavitud. Bueno, luego en Estados Unidos una larga trayectoria, Herkovitz, un montón de antropólogos que no tendría sentido nombrarlos ahora. Les decía, Argentina un poco el país más atrasado en ese sentido en cuanto a la investigación de qué pasó con su población negra. Y bueno, justamente en los años 90 se publicó la tesis de un investigador norteamericano llamado George Ray Andrews, y su libro, Los Afroargentinos de Buenos Aires, fue un disparador, porque él también hizo una gran síntesis de lo que se había investigado en la Argentina, que era bastante, nada más que estaba todo como desperdigado, y a partir de ese libro que encontramos nosotros al llegar a la universidad, nos sirvió como una base para, copiando el modelo y aplicando los ejemplos de los documentos de lo que encontrábamos en nuestra zona, han surgido tesis de prácticamente casi todas las provincias del país. Santiago, Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta. Bueno, para que tengan idea, ha habido afroargentinos hasta en las Malvinas, en la colonización del año, entre el año 20 y el año 33, por ejemplo, Luis Bernet, que fue uno de los gobernadores, su esposa, en un diario, una biografía que escribió, dejó constancia de la presencia de negros en las Malvinas, en la colonización de las Malvinas. De candombe, incluso de algunos personajes que nacieron, otros que fallecieron en la misma Malvinas. Y después tenemos una tesis, por ejemplo, sobre Carmen de Patagones. Es bastante amplio lo que se ha producido. Lo que está faltando es que estos trabajos, de alguna manera, de especialistas, llegue a, sean masivos, ¿no? Y aquí es donde, bueno, cada uno hace lo que puede, pero sin un plan sistemático estaría medio difícil llegar a todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco hay formación de grado. En los 3, 4 años que estuvimos dando el seminario, medio que era el único que se daba en el país. Hay algunos, pero son de posgrado, hay que pagar, y no todo el mundo tiene la chance, ¿no? Así que bueno, son como problemáticas que van por distintos caminos, ¿no? Por un lado la historiografía, que ha avanzado, como les contaba. Por otro lado, los planes de educación. Y por otro lado, los intereses de todos los que, como ustedes, se van sumando, se van interesando, y seguramente van a salir aportes de ustedes mismos, seguramente, porque siempre es así. Así que bueno, como verán, el tema es bastante intrincado, digamos. Los que han avanzado muchísimo son los uruguayos, los chilenos, los mexicanos, en la historiografía, en la antropología. Y por las redes nos enteramos todos los días que hay, casi todos los días tenemos que compartir un libro nuevo, un artículo nuevo. Así que es interesante de lo que yo le llamo Afroamérica, ¿sí? Y para entender qué sería Afroamérica, les cuento que en este momento 1/3 de la población americana es afroamericana. Así que estamos hablando de la mayor cantidad de población de origen africano fuera de África. Y toda esta gente, los afrodescendientes,
vinieron con motivo de la trata, ¿no? O sea, no ellos, pero sí sus ancestros, en la trata esclavista, que empezó con Colón, ya en los tercer viajes de Colón, ya y entre los... El hijo de Diego Colón, por ejemplo, ya tiene una plantación en República Dominicana, por el año 1520, por ahí. De hecho, hay una de las primeras rebeliones ahí. Y la trata se va a agotar más o menos alrededor de 1860, 80. 1860 se va a acabar la trata, la esclavitud va a sobrevivir unos 30 años más, hasta que Brasil, el último país en abolir, en 1888. Los países con plantaciones azucareras son los últimos que van a abolir: Brasil, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Volviendo al principio, les decía que la esclavitud en América comienza, estamos hablando de esclavitud afroamericana, ¿no? No así la esclavitud indígena, que es como que iría, si bien convivieron en la época, tiene más que ver con, bueno, con otros aspectos que son los de los pueblos amerindios, ¿no? La trata esclavista en América es un caso de lo que yo le llamo ensayo-error. Hay un antropólogo que creo que es Marvin Harris, no me acuerdo bien, que él dice: la conquista de América es la conquista de su fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los tesoros incaicos o aztecas, bueno, que era cuestión de apoderarse y listo, el resto de la riqueza hubo que generarla, ¿no? Y casualmente había que generarla a través del trabajo forzado, el trabajo forzado de indígenas, en primer lugar. El problema es que, como ustedes saben, por distintos procesos, hubo una gran mortandad de nativos amerindios y una gran caída demográfica de ese colectivo en todos los lugares, y en algunos lugares fue tan violenta la expansión y la conquista, por ejemplo en el Caribe, donde prácticamente no quedaron indígenas. Entonces justamente se estaba dando en ese siglo XVI y principios del XVII una gran necesidad de la producción de productos tropicales que antes se producían en el Mediterráneo o en Canarias. Por ejemplo, el azúcar, el tabaco, el cacao, el café, todos esos energéticos que demandaba el mundo atlántico y fundamentalmente el mundo europeo, había que producirlos. Y cuando se agota la mano de obra americana, nativa, hay distintos ensayos. Un primer ensayo es traer europeos pobres, en calidad de lo que se va a llamar servants, o sirvientes de contrato. Era gente muy pobre que en Europa, a cambio de un viaje hacia América, firmaba unos contratos por los cuales estaban obligados a trabajar alrededor de 7 años y luego, con un poco de suerte, eran libres. Digo que con un poco de suerte porque había distintos mecanismos para esclavizarlos, o reesclavizarlos, endeudarlos, castigarlos, criminalizarlos. Ese tipo de mano de obra se utilizó más bien en el Caribe, por unos medio siglo quizás, pero no fue suficiente. Entonces justo en ese periodo se había dado la llegada de los portugueses al África Occidental, al Reino del Congo puntualmente, que es donde va a empezar a fluir la mano de obra negra esclavizada. Quiero contarles que la esclavitud existía en África, pero era de otro tipo, ¿sí? E incluso el mundo europeo había conocido la esclavitud, como ustedes saben, en sociedades esclavistas como las sociedades clásicas grecorromanas, sobre todo. Luego medio que se había agotado, pero va a resurgir con la conquista de América. Va a ser de un tipo distinto. Va a ser masiva, va a ser africana, sobre todo, y va a ser capitalista en el sentido de que las personas van a transformarse no en vencido de guerra, sino en una mercancía.
sujeta a ser comprada, vendida, explotada hasta los límites inimaginables. Bueno, esa historia tiene su correlato en lo que nosotros conocemos como el Río de la Plata, ¿no? Puntualmente hay 3 puertos de ingreso para esta zona. El fundamental es Buenos Aires. Hay una escala que es Montevideo, legalmente, y hay otro que es para el contrabando, que es Colonia del Sacramento. De esto se encargaban los portugueses. Las nuevas investigaciones dicen que el Río de la Plata recibió mucho más esclavizados de lo que comúnmente se piensa. Al punto que Buenos Aires termina siendo el 4.º puerto esclavista del Imperio Español en América. El primero es Cartagena de Indias, en Colombia. El segundo es Santiago de Cuba. El tercero es Veracruz. Y el cuarto es Buenos Aires. Así que la escala es enorme. ¿Por qué no se sabían estas cosas antes? Bueno, porque había pocas investigaciones. Por ejemplo, el trabajo de Elena Studer, la trata de negros en el Río de la Plata. Pero, claro, Elena trabajó en los años 50 del siglo pasado con archivo del Archivo General de la Nación. Había una parte que le faltaba y era la parte del contrabando. Y eso quedó asentada en los archivos españoles, de Sevilla, por ejemplo, en Cádiz. Porque allí estaban las denuncias de los funcionarios, del contrabando, a los corsarios que se los pescaba en el mar, contrabandeando. Así que con todas esas fuentes, sumándolas a las del Archivo General que está en Buenos Aires, resulta que la trata termina siendo mucho más profunda en el Río de la Plata de lo que se pensaba. Y justamente en el capítulo 1 de mi libro yo trabajé la trata negrera en el Río de la Plata y señalo estos aspectos, estos aportes de las nuevas investigaciones, y lo que hay que entender es que Buenos Aires es el puerto de entrada, un puerto intermedio era la ciudad de Córdoba, como un puerto terrestre, un mercado interno, digamos, y desde aquí, desde esta ciudad colonial, esclavista, se redistribuían personas esclavizadas hacia todos los mercados de lo que Asadurian llama el sistema peruano, o sea, todo el virreinato del Perú. Lima, Potosí es el gran mercado, ese eje, y también en la zona chilena, que recibió muchos más esclavizados de lo que normalmente creemos, para la minería de la plata, y también para la agricultura del trigo, de la vid. Todas esas actividades las realizaban los africanos y afroamericanos. Bueno, los datos son contundentes, no hay forma, digamos, de negarlos. Las nuevas investigaciones también han hecho muchos aportes, y yo las he señalado. ¿Quiénes eran los esclavistas en la pregunta, no? O los traficantes. Y bueno, los que se llevan el primer premio serían los portugueses, muchas veces asociados con socios menores que eran españoles, muchas veces. Acuérdense también que hubo una unión de las coronas entre 1580 y 1640. Eso propició también emprendimientos conjuntos entre españoles y portugueses. Luego, en el siglo alrededor de 1650, por ejemplo, hace su aparición los Países Bajos en la trata esclavista, porque los Países Bajos habían desarrollado un plan mundial, no solo para liberarse de España, sino para conquistar las colonias españolas. ¿Sí? Entonces se van a quedar con algunas islas en el Caribe, por ejemplo Curazao, Bonaire y Aruba, que van a transformar en grandes mercados esclavistas. También se van a apoderar del área de Surinam y se van a apoderar del nordeste de Brasil. En esos mismos años hacen su aparición en el Río de la Plata. Yo a veces digo que alguien paga la fiesta de Máxima porque la reina actual, ¿no? Su nivel de vida,
porque esa misma corona estaba implicada, hasta el tuétano, en la trata, como accionista. Los holandeses no solo se limitaban a traficar personas en América, sino que en el área de Indonesia, por ejemplo, también traficaban asiáticos para la producción de especias y todas esas materias con valor agregado que se vendían en el mercado mundial de la época. Era una potencia de nivel mundial, pero luego van a ser reemplazados, como ustedes saben, también hay una guerra entre ellos y los ingleses, y lentamente van a ser reemplazados de la trata esclavista por las compañías francesas y sobre todo inglesas. Como producto de la Guerra de Sucesión Española, por ejemplo, en 1713, los ingleses van a lograr que los españoles abran al mercado de esclavos de toda América a los comerciantes ingleses. Y la corona inglesa también va a estar implicada en la trata. O sea que las monarquías europeas están directamente ligadas al tráfico de personas. Eso explica su riqueza. Es lo que alguien, ustedes sabrán quién, ha clasificado como un periodo llamado de acumulación originaria. Es una historia que no se cuenta mucho, pero algunos autores, como Eric Williams, el autor de Capitalismo y Esclavitud, se ha tomado el trabajo de desenmascararlos. ¿Sí? Bueno, esos son los comerciantes internacionales, los que se tomaban el trabajo de ir hasta África, comprar las personas o capturarlas, pero generalmente comprarlas con la complicidad de ciertas clases dominantes africanas, el reino del Congo, el Dahomey y otros reinos esclavistas. Y luego, los socios locales generalmente eran las oligarquías locales. Yo en el libro pongo, por ejemplo, un tal Lezica vendiendo negros en Bolivia, en la actual Bolivia. Como sabrán, Lezica es un apellido típico de la oligarquía porteña. También hay otros, Martínez de Hoz, por ejemplo. Belgrano, el Papa de Belgrano, por ejemplo, también era un gran comerciante esclavista. Bueno, pueden revisar el libro de Alex Borucki, de Compañeros de Armas a Soldados. Se publicó hace poquito. Alex Borucki es un investigador uruguayo y él investiga las redes en el siglo XIX, y el aporte de Borucki es que entre la liberación del comercio para el Río de la Plata en 1791, 92, hasta 1812, que se prohíbe la trata, dice que ingresan alrededor de 70.000 africanos al Río de la Plata. Dice que es el mayor fenómeno demográfico luego de la conquista española. O sea, para que tengan en cuenta por qué después hablamos de africanización. Es contradictorio, pero la revolución industrial, lejos de acabar con el trabajo esclavo, profundizó el trabajo esclavo en América. Y esclavizó a los obreros ingleses, por supuesto, y europeos. Y también expropió el campesinado europeo. O sea, explica luego las migraciones posteriores hacia América, de italianos, españoles y otros grupos. Bueno, les decía, los socios locales eran las oligarquías locales. En el caso de Córdoba, no le voy a decir los apellidos porque no me quiero comer un juicio, pero hay muchas fortunas que se hicieron traficando seres humanos, muchas. Hay unos personajes que ahora venden autos y antes vendían mulas y antes vendían esclavos. El apellido es cortito, de 5 letras, y empieza con T y termina con E. Y es todo lo que voy a decir. Bueno, estas oligarquías locales eran socias, digamos, y tenían redes comerciales que iban hasta Lima, hasta Santiago de Chile, Valparaíso, Córdoba, Buenos Aires.
Al punto que en algunos momentos, cuando había problemas entre los europeos, se encargaron de ellos mismos de viajar a Angola y traer personas esclavizadas hasta aquí. El primero que investigó la trata en el área de Córdoba fue el profesor Asadurian, seguramente lo conocen de historia colonial. Fue el primero en investigar. Luego hay otros trabajos de historia colonial, no hay muchos, pero hay algunas cosas. Y todos esos aportes yo los utilicé para hablar de lo que estamos hablando. El segundo capítulo es cómo operaba la trata esclavista en Córdoba. Y a las oligarquías locales, ahí Cristian está haciendo, está tirando unos datos. Falta la G nomás. Las oligarquías locales en Córdoba van a tener otros grandes compradores, sobre todo, que van a ser las órdenes religiosas. ¿Sí? Todas. Los mayores propietarios de esclavos son los jesuitas, en la época. Pero los franciscanos, los dominicos, los betlemitas, todas las órdenes que se le ocurra, que tienen iglesias en Córdoba, compran planteles de esclavos. Jóvenes, y apuestan a la endogamia y sobre todo a la reproducción de esa mano de obra. Obligan a sus esclavos y esclavas a casarse. Bueno, ahí tengo muchos testimonios en el libro. Y a los esclavos díscolos, que no querían casarse de alguna manera, los vendían automáticamente. Bueno, así que durante la permanencia de las órdenes jesuíticas fueron los que más compraron, luego vendieron, y llegaron a tener 200, 300 personas cada orden en las distintas iglesias y rancherías de la ciudad, pero en el caso de los jesuitas, a la hora de la expulsión, tienen alrededor de 2.000 esclavos esclavizados en el área de Córdoba. Acuérdense que controlan a través de sus estancias gran parte del territorio rural de Córdoba. En el caso de ustedes, tienen relación con la estancia de San Ignacio, al sur, y, bueno, un poco de Altagracia también, ¿no? Pero tienen 5 grandes estancias, tienen colegio máximo, tienen una serie de huertas, una serie de propiedades menores, como la calera, donde trabajan la industria de la cal, y todo eso con mano de obra esclavizada. Bueno, luego las clases dominantes cordobesas, las oligarquías locales también, por un proceso de enriquecimiento, también empieza, y copiando un poco el modelo de las cortes europeas, muchas veces también compraban no solo para trabajar, sino también para ostentar, porque en la época no solo había que ser rico, sino que había que demostrarlo. Muchas veces también terminaban comprando mujeres y hombres, niños. Lo interesante del área de Córdoba y del Río de la Plata en general, que compran muchas mujeres y muchos niños. Yo lo que entiendo es que son las personas que no se pueden vender en las plantaciones. Porque en las plantaciones, generalmente en las plantaciones del Brasil, por ejemplo, se necesita jóvenes en edad productiva, y fuerza de trabajo, y se los explota hasta su aniquilación prácticamente. El promedio de vida de un esclavo en una plantación es de 5 años, para que tengan idea. El caso de la esclavitud en el Río de Plata es distinto porque las actividades económicas son distintas. Tenemos en particular una ganadería extensiva, en el caso de Córdoba, los criaderos de mulas, y eso es lo que los ha llevado a algunos a decir, bueno, la esclavitud en Córdoba y en el Río de la Plata en general era benigna, era distinta, no era tan brutal como en las plantaciones. Bueno, toda esa historia de la esclavitud benigna es algo que se acabó en los años 90 también con la publicación del libro de Mario Ruffer, que no me acuerdo exactamente bien cómo se titula,
Ya lo voy a buscar, si lo tengo por acá, porque es importante que lo conozcan. Bueno, ya lo voy a encontrar. Eh, Historias negadas, esclavitud, violencia y relaciones de poder en Córdoba, a fines del siglo XVIII. Ese trabajo de Mario Ruffer, él demuestra, basándose en los documentos de archivos de crimen, cómo la esclavitud era tremenda en Córdoba. Las personas eran sujetas a castigos, todo tipo de ultrajes. En el caso de las mujeres, bueno, me imagino que se deben estar imaginando. Y bueno, no puede haber una esclavitud benigna. Es una cosa, es una tontería decir una cosa así. De hecho, ya medio que ya no se dice, y eso es saludable. Así que, bueno, el tema es la actividad productiva. Se necesita lo que Marx decía, la cooperación social, y eso implica, bueno, tratar a la gente de otra manera que no es la misma de una plantación. La plantación es una cárcel, no así un puestero negro en el Cerro de los Gigantes, por empezar no lo podía tener atrapado en un barracón, sino que tenía que tener cierto espacio de libertad para que se moviera, cuando hubiera por ahí dando vueltas, cuidando el ganado. Y es lo que va a pasar en todo el ámbito serrano de Córdoba, por ejemplo. A mí me ha tocado gente que me llame y me diga, che, Marco, esas familias que vos nombrás todavía están en las sierras, y Cristian también puede dar fe de eso, porque él conoce ahí el área de Río Tercero, cómo muchas familias han ido bajando de las sierras y terminan ahí en los poblados de lo que antes era Río Tercero, Salto, Pampayasta, Capilla de Rodríguez. Después, si quieren, le preguntan a Cristian para expandir esta cuestión regional. Les decía, las actividades, eh, y eso tiene que ver con el tercer capítulo, los esclavizados y el trabajo, el sistema productivo. Yo el capítulo le puse trabajo y esclavitud. Y bueno, cuando investigamos el sistema productivo en Córdoba, lo que encontramos es que estaban afectadas todas las actividades del mundo rural, o sea, la agricultura. En el caso de Carolla, por ejemplo, se fabricaba, y en Jesús María, se hacía vino, se cultivaba trigo. En Córdoba en general se cultivaba trigo, también maíz. Por supuesto, la ganadería extensiva, la Córdoba mular, que ustedes deben conocer de historia colonial. Todo eso se hacía con mano de obra esclavizada en mayor medida. Eh, y luego, en los pocos ámbitos urbanos que existen, en la ciudad de Córdoba o en Río Cuarto, los vemos afectados a una serie de actividades relacionadas al artesanado. Eh, Carpintería, herrería, el trabajo del cuero, toda una serie, bueno, después trabajos muy calificados, músicos, plateros, joyeros, o sea, todo el universo laboral tenía que ver con los negros, incluso maestros de música, una cosa muy interesante, escultores. Cuando vean las iglesias hay algunas personas que hablan de arte afrojesuítico, porque los que trabajaban eran las personas africanas, esclavizadas, también indígenas en algunos lugares, pero en general mano de obra esclavizada. En el caso de las mujeres, más bien afectados a la industria del textil para la producción local. Había obrajes, en el caso de Altagracia, por ejemplo, había obrajes donde se hacían telas rústicas de lana, y si no me equivoco, en alguna otra región se hacía de algodón, tejidos de algodón. También las mujeres afectadas a todo el servicio doméstico en todas las casas de las oligarquías locales, ¿no? Ya les voy a contar otros datos que estuvimos hablando con Pau hace un rato sobre el caso de las mujeres y el poblamiento, cómo se las utilizaba en este caso para el poblamiento de regiones rurales, digamos, y de frontera. Ya les voy a contar. El cuarto capítulo tiene que ver con el mestizaje. Y esto es algo que llama mucho la atención porque
Ya en el siglo XVII hay una serie de documentos, para mediados del siglo XVII, que hablan del mestizaje y los encontramos en la forma en que ya no se categoriza tanto a la gente como esclavo y ponen negro, sino dice mulato o pardo. Y ya cuando aparecen esas categorías no están haciendo referencia a mestizaje, mezcla entre europeos o gente de origen europeo, español, eh, y africanos, africanas generalmente. Y también de indígenas, por supuesto. Bueno, el mestizaje, si tienen la posibilidad de leer el capítulo, van a ver que es más complejo que hablar de los tres grandes núcleos, de las tres raíces. Es más complejo que hablar de ibéricos, de indígenas y de africanos, porque hay documentos que dicen, bueno, viene una esclava de Angola que es blanca o blanqueada. Y claro, lo que pasa es que los portugueses ya tenían una presencia en Angola, entonces muchos eran hijos de ellos, y bueno, los cruzaron lo mismo al charco acá, como esclavizados, así que no necesariamente ya venía gente negra, sino también gente blanqueada o mestizada, directamente en los barcos negreros. Luego, bueno, en algunos lugares el mestizaje, como en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, es tan profundo, y en los pueblos de indios, que hay pueblos de indios, por ejemplo, el caso de Nono, que aparece siendo un pueblo de indios, luego se transforma en pueblo de mulatos, y al último no dice nada, pero yo les compartimos con Pau, creo, un mapa de un censo, no un mapa, sino un registro de un censo de niños de color, y el 80% de los niños, de 1889 en Córdoba, en la zona de San Marcos, era de color, serían afroindígenas, o sea, no blancos. En el caso del departamento Unión, los niños de color eran un 28%. Es mucho, es casi un tercio, es muchísimo. Contando como que hoy entenderíamos que es un pueblo de la Pampa Gringa, que le decimos acá, ¿no? Fíjense que por ahí si encuentran gente no necesariamente gringa, van a ver que es probable que tenga estas raíces, o indígenas o afroindígenas. Así que bueno, les decía que el mestizaje es muy profundo, tiene mucho que ver las prácticas. Lamentablemente los varones de esa época, la mayor parte de los hijos son naturales en las clases populares, mucho mestizaje, y se da el caso también de algunos personajes de las clases dominantes que directamente se casan con sus esclavas, reconocen a sus hijos mulatos, eso también se daba. Bueno, en los archivos de crimen, que es una de las fuentes que yo utilicé, además de los censos, los archivos de crimen, que están aquí en el Archivo General de la provincia de Córdoba, hay muchos casos de denuncias, de poligamia, bueno, hay denuncias incluso de mujeres españolas denunciando a sus maridos de tener hijos con las esclavas. Bueno, se imaginarán todo ese universo. Ahí en uno de los capítulos lo pueden leer. Es bien interesante. Y esto se da hasta avanzado el siglo XIX. Este fenómeno del mestizaje. Luego trabajé la cuestión de los poblamientos, porque llegó un momento que la gente me preguntaba, bueno, pero ¿ya dónde estaban en general? ¿No? Y bueno, la tendencia era contestar, bueno, estaban en las áreas, en las actuales áreas donde hubo estancias jesuíticas, o sea, en la ciudad de Córdoba, en Altagracia, en Jesús María. Y la verdad que, bueno, debido a migraciones regionales no es necesariamente así, sino que debido al profundo mestizaje, porque después llega mucha población europea en la migración aluvional del siglo XIX, se dibuja el mestizaje y es como que se va blanqueando la población cordobesa, o de alguna manera se va desnegrizando, pero más tiene que ver también el relato de la construcción de un Estado-nación argentino, que no va a aludir al mestizaje como el resto de los países americanos, llámese Brasil, Colombia,
Chile o México, sino que directamente el relato del Estado-Nación va a presuponer que somos un país blanco europeo. De hecho, no sé si saben, pero hace poquito hubo una polémica con respecto a los dichos del presidente sobre eso, gran polémica se armó, que fue saludable en alguna medida, pero bueno, no quiero irme por las ramas, les decía el poblamiento. Entonces, cuando, cuando de entrada nos metemos en la cuestión, tendemos a creer que están o en la ciudad de Córdoba, en algún barrio típico, o en áreas jesuíticas, y no necesariamente, sino que en la época colonial, yo le contaba a Pablo otros días, estaban en los pueblos de indios del norte y del oeste de Córdoba también, como ya como pobladores libres, muchas veces fugados a esas zonas, y también estaban en todos los fortines del arco. Hay como un arco imaginario que va desde Villa Concepción del Tío, cerca de la laguna de Mar Chiquita, hasta el sur de Córdoba, pasando por la Carlota, todo eran fuertes, ¿no? La Carlota, Reducción, Achiras, Río Cuarto, que ya era ciudad, pero en el este provincial, decía, desde la Carlota al Tío, por ejemplo, era toda una línea de fortines, en las cuales los fortineros no solo eran hombres, sino también eran mujeres. Y acá es lo que hablaba el otro día, nos llamaba mucho la atención, le contaba a Pau, la cuestión de cómo se utilizan las mujeres para, bueno, el tema es así, venían por distintos motivos, se las criminalizaba aquí en Córdoba, generalmente era población libre ya, pero de castas, o sea, mulatos, indios, pardos, negros, y una vez criminalizada y hecha efectiva la condena, no había un sistema penitenciario, sino que la figura era, y la práctica era destinarlos. Bueno, me llevó un tiempo a investigar qué era destinado, ¿no? Y era destinado a poblar la frontera. Y hay un documento donde un funcionario dice, bueno, le envío hierba, tabaco y mujeres. Fíjense ustedes el grado de apropiación ya de cuerpos femeninos y de personas supuestamente libres ya, ¿no? Esto en el siglo XIX, pero antes también. Así que todas las fortineras destinadas generalmente eran personas de casta y por lo tanto afrodescendientes. Así que ahí también se puede rastrear la presencia africana en el este y en el sur de la provincia. Y después del caso de Río Cuarto, entre el río Tercero y Cuarto hay una zona, hay una profesora de Río Cuarto que lo ha investigado, y ella habla de familias mulatas que van llegando, en la medida que son libres, se van desplazando a poblar esas áreas, que son, digamos, de un poblamiento reciente y donde no hay un control efectivo, porque como ustedes saben, eran zonas de malones también. Así que allí se da el encuentro entre en esa frontera porosa, frontera que por otro lado quedó, por ejemplo, registrado en la literatura. No sé si saben, pero por ejemplo, el trabajo de Lucio B. Mansilla, una excursión a los indios ranqueles, él también ahí cuenta y relata el encuentro con 3 personajes negros en las tolderías ranqueles. O sea, digamos, había negros por todos lados, eso es lo que les quiero decir, negros y negras, ¿no? Y también estaba el caso de, bueno, las cautivas, que no solo eran blancas españolas, sino también negras, ¿no? Bueno, también está el caso de los pueblos de indios, que es muy interesante, no solo el caso de Nono, sino también el caso de San Marcos y otros pueblos de la zona norte y oeste de la provincia de Córdoba. No sé qué pasa en el este con los pueblos indios que están, y la verdad que allí haría falta trabajos regionales, ¿no? Para seguir profundizando. Bueno, luego los últimos 4 capítulos tienen que ver con las distintas formas de resistencia. Y ahí les quiero contar que había dos grandes prácticas de resistencia. Uno era el cimarronaje judicial. Cimarronaje en toda América hace alusión
a una gran práctica de todos los esclavizados en América, que era huir al monte o a la selva. Entonces, al día de hoy, si tienen la posibilidad de viajar o quizás investigar un poco, van a ver que hay distintas aldeas libertarias en toda América de lo que se llama el fenómeno del cimarronaje, que fue una sangría del sistema esclavista colonial, porque estaba francamente en guerra. Entonces hay pueblos en lo que se llaman quilombos, mocambos, cumbes, palenques en la zona del Pacífico y en Cuba, marons en el Caribe y en Estados Unidos, y hay países que directamente rescatan como algo constitutivo su legado cimarrón. El caso de Jamaica y Surinam, por ejemplo. Pueden leer el texto de Galeano, ahí ya Galeano lo señala, los nombra, las venas abiertas. Por supuesto, ahora después hubo trabajos más profundos, como el de Richard Price, Sociedades Cimarronas. Y en el caso de Córdoba también hubo cimarronaje, no en la escala ni la profundidad de la que hubo en el Caribe o Brasil, pero sí había prácticas de fugarse, ¿no? Y las fugas eran hacia Buenos Aires, hacia esa gigantesca aldea en la cual se podía pasar desapercibido, porque había comunidades negras también, o en el caso de los cordobeses se fugaban hacia Buenos Aires o hacia los pueblos de indios. Y eso explica el mestizaje en los pueblos de indios. La otra gran práctica era el cimarronaje judicial, aprovecharse de las mismas grietas del sistema judicial y denunciar ante sus amos distintos hechos. La sevicia, por ejemplo. La sevicia era esa práctica de castigarlos indiscriminadamente, y eso se podía denunciar, porque estaba contemplado en las leyes, ¿sí? Que, bueno, había un límite a la explotación, sobre todo con las reformas borbónicas, ¿sí? Así que el cimarronaje judicial es otra práctica de resistencia. Bueno, la más profunda es la fuga, por supuesto. Eso también está trabajado, como les cuento, a una menor escala, si lo comparamos con Brasil o el Caribe, pero hubo esas prácticas. Y luego les comento la cuestión jurídica. Hay un error común en Argentina que es creer que la libertad de vientre implica abolición. Y es un error que nosotros los historiadores no podemos caer en ese error. La libertad de vientre es una medida provisoria porque es un país en guerra que necesita recurrir a su bajo pueblo, que necesita soldados en armas y que tienen los negros una gran reserva de soldados, al punto que en 1813 directamente se van a armar batallones de negros, regimientos de negros. Hay un funcionario que no me acuerdo el nombre, ya me he olvidado, y cuando él le comenta, él dice, no, dice, los negros son nuestra reserva de armas. Porque estaba en 1816, por ahí estaba el peligro de una nueva invasión española. Entonces este funcionario tenía claro que en el peor de los casos iban a libertar totalmente a la población negra esclavizada y la iban a armar. ¿Sí? Mientras tanto, como no se puede dar la libertad definitiva porque implicaría perder propiedades, las personas eran propiedades, lo que se hace es una medida transitoria, es liberar a los que nacen a partir del 31 de enero del año 13. Esa medida es muy limitada, a partir del año 13 tenemos unas personas que nacen y son considerados libertos, pero que le deben a sus amos unos años de servicio, 20 años en el caso de los hombres, 16 en el caso de las mujeres. En algunos lugares directamente no se cumple. Tengo datos de Pampayasta, por ejemplo, está ahí más cerca de Cristian que de Belleville, ¿no? Pero está cerca de ustedes. Donde un juez pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los libertos de aquí, de estas zonas? Y el gobierno de Córdoba no le contesta. No le contesta. Y acá tengo listado todos los libertos que existen en el departamento de Pampayasta.
Punta del Agua, Parroquia de Rodríguez, Puesto de Ferreira. No tuve tiempo de revisar qué pasaba en Fraile Muerto, pero seguramente ustedes pueden acceder directamente a los archivos y a través de la página del archivo, y los censos están microfilmados y ver cómo era la dinámica. Bueno, aquí en la zona de Río Tercero es enorme la cantidad de libertos. Son estos jóvenes que están en un limbo, ¿no? No son ni libres ni tampoco esclavos. La práctica era vender su tiempo de servicio, así que en la práctica eran esclavos. La abolición va a venir recién legalmente con la Constitución del año 53. Pero acá hay una trampa, que es que el país queda dividido en dos. Entonces el estado más grande, más poblado y que tenía mayor cantidad de esclavizados era Buenos Aires. ¿Sí? Y ese estado no va a reconocer la abolición ni la Constitución del 53 recién hasta el año 60, 61. Así que, por lo tanto, para hablar de abolición en Argentina, tenemos que irnos hasta el año 60. Se van a pasar más de 50 años, casi 50 años. Por lo tanto, es un grosero error hablar de... yo veo por ahí que alguien habla de abolición en el año 13. No es así, es un error. Así que está bueno que lo charlen. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, les cuento los últimos dos capítulos. El último capítulo, que es, sí, los aportes culturales y la invisibilización. Bueno, para hacerla corta, porque le había comentado a Pablo que me gustaría la última media hora aprovecharla para hablar con ustedes, contarles que los aportes culturales nomás hay que remitirse a la música folclórica del interior del país, y también a la música urbana, candombe, milonga, tango, por ejemplo, del área porteña, para ver la profundidad del legado africano en las prácticas culturales, sobre todo en la música. Todo nuestro folclore tiene nombres, conceptos de origen africano. Samba, malambo, bueno, ya les comenté el caso del tango y el candombe y la milonga, los taquiraris, las zamacuecas, que acá se transforman en cuecas, pero vienen del área peruana, y no solo en la música, sino también en la cosmovisión, en la religiosidad, en el culto a las salamancas, por ejemplo, que es una religiosidad contrahegemónica y excede el sincretismo afrocristiano, donde directamente se cree en el diablo, ¿no? En el mandinga. El mandinga pampeano, serrano, digamos, cordobés o tucumano, santiagueño, es el eleguá cubano y es el exú brasilero, es un orillá, un intermediario. Hay un artículo muy interesante que vimos hace años con Cristian, que nos llegó de la revista Eñe. Era la historia de Robert Johnson en Mississippi, un famoso guitarrista. El tipo en una encrucijada parece que se encontró al diablo y le pidió que lo transformara en un guitarrista eximio. Y así fue, porque cuando pasaron un par de años, se transformó en alguien muy famoso, pero ese entregarle el alma al diablo implicó que tuviera que morirse joven, ¿no? Y es un poco el ritual de la Salamanca, tiene que ver con eso. Es muy parecido a miles y miles de kilómetros de distancia. Así que hay toda una religiosidad, hay un sincretismo, hay cosmovisión, hay una forma de ser del negro, que en Córdoba yo lo veo mucho porque el Córdoba es muy musical, y tiene que ver con nuestra historia como trabajadores también, no solo cuestiones familiares, sino cuestiones sociales. También hemos heredado, a través del trabajo asalariado, posiciones que ellos tenían como trabajadores esclavizados. Por ejemplo, los profesores de música que había en el periodo colonial, y nosotros somos profesores asalariados. Bueno,
somos herederos sociológicos. Les decía, aportes culturales, y luego, a finales de entre 1880 y 1930, más o menos, se va a dar lo que se llama en Argentina el proceso de blanqueamiento, cuya metáfora más significativa es la cuestión de crisol de razas, que digamos una apuesta a un mestizaje que blanquea. Hay distintos países como Chile, Perú y México que decidieron fundar su nacionalidad rescatando el legado indígena. ¿Sí? En el caso de Argentina, o por ejemplo en Brasil, con la figura de que Brasil era, con la idea de que era una democracia racial. Como ustedes saben, es algo que también ha sido desestimado hoy en día. Y en el caso de Argentina se apostó a la metáfora de crisol de razas, en la cual habría de nacer una nueva raza, presuntamente blanca, y desnegrizada y desindianizada. Eso es muy profundo y lleva desde Sarmiento, presidente, hasta el compañero Alberti, también presidente. Y entre medio, algunos personajes que hablaron de la cuestión. A mí siempre gusta nombrar a uno que escribió, se llamaba Terrera, Guillermo Terrera. Él escribió sobre la música en Córdoba, fue el primero en escribir sobre el cancionero de Córdoba. Y les cuento rápidamente, les leo qué decía él, ¿no? Eh, de la cuestión del negro, no solo en Córdoba, sino también en Argentina. Les leo rápido y dice: el calificativo negro con que despectivamente el extranjero, o sea, los inmigrantes, denominó a los descendientes de antiguas familias americanas, es completamente equivocado. El argentino de lejana estirpe no es negro, tan solo será trigueño, y en ocasiones blanco, pero quemado por los ardientes soles de esta tierra. Esa es su explicación. No hay negros, no hay indios, la gente es morocha porque, bueno, está todo el día en el campo y le pega el sol. Como que, ¿sí? Mucho caroteno sería una cosa así. Lo gracioso hoy de Terrera, que es lo mismo que dicen otras personas en Santiago, en Salta, en Buenos Aires. Hablan, sí, había negros, pero bueno, eran poquitos, se fueron extinguiendo. Y no es un problema que tengamos en Argentina. Ese problema lo tiene Brasil. Con estas palabras más o menos los escribe Sarmiento en el libro que se llama Conflicto y Armonía de las Razas, y es lo que yo le llamo la tesis sarmientina. Y es algo que ha sido aceptado, no solo por argentinos, sino también por los brasileros, por ejemplo. Los brasileros, cuando uno les comenta que aquí hay afroargentinos, les diría que no. Así que bueno, que no hay negros, ¿no? En Argentina. Está la Mona ahí, la Mona Jiménez dando vueltas, pero vaya a saber, debe tomar mucho sol. Y bueno, después el ADN, los estudios genómicos han hecho sus aportes y resulta que más del 50% de la población argentina tiene ADN indígena, americano, y entre el 8 y el 12% tenemos sangre también ADN afroamericano. Así que bueno, es un tema muy largo, se imaginarán muy denso, nos quedan unos 20 minutos, yo prefiero que charlemos, que hagamos algunas preguntas. Y también quería, Pau, si me dejas, preguntarle a Cristian si tiene en mente algo que seguramente me he olvidado, que pueda aportar, mientras ustedes piensan lo que quieren preguntar y conversar, así aprovechamos estos últimos 20 minutos. Si les parece, ¿puede ser, Pau? Cristian, seguramente me olvidé cosas. Buenas noches.
¿Se escucha? Bueno. Bueno, no creo, ha sido una síntesis muy interesante y efectiva la de Marcos. Yo creo que en el caso nuestro, acá de la zona de Río Tercero es una ciudad muy nueva, un siglo apenas pasa, un siglo, pero bueno, también tiene Río Tercero ese fenómeno parecido a otras ciudades nuevas, que es el fenómeno de Jeremías Springfield, digamos, de Los Simpsons, que es esta cuestión del mito fundacional, donde la ciudad se fundó en 1913 y antes no había nada, absolutamente nada. Y es otra forma más de invisibilizar. Eso suma a la doble invisibilización que viene con que la estancia de jesuita de San Ignacio, que fue territorialmente, en cuanto a kilómetros cuadrados, la más extensa de Córdoba, fue la más grande, ¿sí? Es la única que fue destruida, fue derrumbada absolutamente con la privatización, digamos, cuando fue puesta en venta, luego de la expulsión de jesuita 1668, si no me equivoco, hay unos añitos antes de la reforma borbónica, eran parte también de la reforma borbónica, ¿sí? Eso hace que, digamos, se invisibilice mucho más también la presencia afrodescendiente acá en la región, porque lo primero que van a decir, Río Tercero imposible, tiene un siglo apenas y la esclavitud es cosa de varios siglos atrás. Pero bueno, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que es toda zona de estancias, ¿sí? Todo siglo XVII, XVIII, XIX es toda zona de estancias, y con la creación de, digamos, con la presencia jesuita acá en San Ignacio, la ocupación territorial fue muy grande, tanto así que llega hasta las altas cumbres, hasta la zona actual de Champaquí. San Ignacio está ahí muy cerquita, 8 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, para que se ubiquen. También va bajando hacia el sur, hacia la zona por ejemplo, acá el Durazno, Salto. también bueno, el Salto que está en el medio y llega hasta Chucul, ahí muy cerca de Río Cuarto, y luego se extiende pasando acá por las zonas que nombraba Marcos, Punta del Agua, más al sur y acá siguiendo todo el recorrido del Río Tercero, digamos, lo más gravitante importante era Santa Rosa, San Ignacio, y no me puedo acordar de un pueblo acá serrano muy importante, que está la Cruz, y arriba de la Cruz también, que es la señora que Marcos dice, que también había participado, además de la señora de Río Cuarto. Ya se me va a venir. Y la zona de Salto, y la zona de Capilla de Rodríguez, que dice Marcos, y las últimas postas que ya eran Paso Ferreira, y allá muy cercano a Villa María, hasta allá llegaba, es decir, ya Belleville está lejos, digamos, está alejado, están a 70, 80 kilómetros de Villa María, creo. La cuestión es que la zona de influencia, digamos, es muy grande, porque el Río Tercero es el río más caudaloso de Córdoba, y las estancias de cría de mulas eran de mucha importancia en toda la región, ¿sí? Y el Salto era una zona de transición, ¿no? Y el Salto está bajo el agua del dique Piedras Moras, que es uno de los diques de la última represa que tiene todo el sistema de diques y lagos del Río Tercero. El Salto servía como paso de ganado hacia Río Cuarto y de allí hacia Chile. También servía de paso por el trazado actual Ruta 36 hacia Córdoba. Y también siguiendo el río, digamos, hacia las salidas de Santa Fe y Buenos Aires. Es decir, era una zona, digamos, que estaba bastante controlada ya en el final del siglo XVIII y principio del XIX, digamos, en cuanto a lo que Marcos hablaba de los malones. Tengo acá un libro, enorme libro, se alcanza a ver, La Ciudad de María se llama, es de la iglesia, Historia de la Diócesis de Villa María. 500 años de fe a la vera del río de Nuestra Señora, que es el río Calamuchita, el Río Tercero, ¿sí? No es que ande yo ahí a los abrazos con los obispos y los cardenales, pero este libro tiene miles y miles y miles de datos. Tiene datos de bautismo del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿sí? De toda nuestra región.
Y es muy importante, la cantidad de datos que hay acá es tremendo. Así que bueno, agradecemos a la iglesia que se ocupan de... Y además que citan fuentes y archivos a donde después uno va y los busca, porque este es un trabajo detectivesco, el nuestro, el de los historiadores. Por ahí uno dice, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Y lo citan ellos. Y entonces uno va y lo busca, ¿sí? Me hace acordar un poco al trabajo que hacía Walsh, Rodolfo, que era de buscar en el diario La Nación, en el obituario, y ahí encontraba a todos los infiltrados, ¿no? Porque cuando moría algún militar le mandaban las condolencias por ahí y lo desenmascaraban de esa forma. Pero digamos, nuestra zona ha sido muy extensa y digamos, lo que más vamos a notar y lo que más hay que trabajar es la cuestión de la invisibilización, siguiendo lo que decía Marcos, ¿no? Porque a la invisibilización que viene de toda esta cuestión de que son todos pueblos fundados hace un siglo o un poquito más, a donde pareciera ser que de ahí para atrás no existe nada, está la invisibilización de esta zona que fue, digamos, por la estancia de San Ignacio, que fue absolutamente destruida luego de la privatización. Además de eso, toda la mano de obra africana que estaba allí trabajando, que estimo que era muy grande, porque la estancia, por su extensión y enormidad, no más grande que por supuesto que las estancias cercanas a la ciudad de Córdoba, porque tenía más población, pero sí debe haber sido una población bastante importante. Eso hay que investigarlo bien y comprobarlo empíricamente y con los archivos. Pero lo que se ve es en lo fenotípico, digamos, en la piel, por así decirlo. Tenemos gran cantidad de personas, digamos, con piel morena en nuestra región. Acá en Río Tercero, tremenda la cantidad. En la zona más fuerte, en la zona serrana acá, de Tancacha, de Santa Rosa. Tancacha un poco más al este, ¿sí? Hacia el lado de Hernando. También yo he recorrido, conozco mucho la zona, los lugares, ni hablar lo que era Capilla Rodríguez, que es Villa Escazú, las tierras ahí del gobernador de Córdoba durante 17 años, durante el rosismo, Quebracho, López. Así que bueno, Pampayasta, toda esa zona, acá la presencia afrodescendiente está a la orden del día y se ve todo el día en la calle, ¿sí? Se ven los colores de la piel morena y bueno, eso hay que trabajarlo, investigarlo más en profundidad, porque no aparecieron de abajo de la tierra, sino que también son el resultado del mestizaje generado por la extinción de la estancia jesuítica. Esta mano de obra ha bajado de la sierra, la zona de mayor dinámica económica y de tráfico comercial, digamos, de las mulas, etcétera, alrededor de Talamuchita. Y es esto lo que hablaba Marcos, de la presencia en Pampayasta, de la presencia en Punta del Agua, la presencia en Capilla Rodríguez, y ya cercano hasta la zona de, bueno, Paso Ferreira y allá Villa María y hacia el lado de ustedes, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el aporte que tenía para hacer, digamos, de lo que hablaba Marcos y de esta zona y de esta región, ¿sí? Cristian y Pau y a todos quería contarles que me viene a la mente la cuestión de que esa zona no es una zona aislada, sino es que es la zona que conecta Buenos Aires con nuestra región de Córdoba. Son el camino de las postas naturales, que Paso de Ferreira, actual Villa María, es la más paradigmática. Pero no es que después no hay nada, no, después de Paso de Ferreira está Fraile Muerto, y después una serie de pueblos del sur santafesino que se ligan con la costa bonaerense de lo que se llama Pago de los Arroyos, San Nicolás, toda esa zona. En esa zona también había jesuitas y otras órdenes que producían mulas. O sea, la zona de ustedes también está conectada a esa región de control hispánico y mular, productora de mulas. O sea que todas las estancias generalmente tenían trabajadores o esclavizados o libres, pero de castas. Claro, hay que ir a los archivos de la iglesia y buscar pueblo por pueblo y se pueden llegar a encontrar con muchas sorpresas. Exacto. Río de los Sauces Sí. Era la posta más importante de la estancia San Ignacio, y está más arriba, más al sur, Río de los Sauces, no me podía acordar. Y de hecho acá tengo las actas de bautismo, y en las actas de bautismo ahí, porque
ustedes recuerden que la iglesia lo que tiene que hacer es ganar almas para el Señor. Entonces también los bautizaban, si en determinado momento, recuerden también quería decirles, se me escapa algo que quería decirles, que decía Marcos recién. No, bueno, o sea, eso lo recordaré nuevamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, acá particularmente, de lo que se sabe de la historia de esta zona o de Fraile Muerto, hay mucho desde la posta en adelante. O sea, lo que pasó antes, o en el caso si hay investigaciones sobre africanos o afroamericanos, no hay nada, o sea, no se escribió absolutamente nada. Es como que nosotros somos hijos de europeos, descendientes blancos, todos acá en esta zona. Y me hice acordar con el tema de la estancia, cerca de acá de Belleville, que está cerca de Villa María, está la estancia de Yucat. Yucat, sí. Sí. Ahí habría que averiguar también. Era la última posta de la estancia San Ignacio. Hasta ahí llegaba, digamos. Porque cada estancia tenía jurisdicción, estaba subdividida. Como en pedanías, porque bueno, y esta estancia tiene 40.000 hectáreas, creo, es bastante grande y poderoso y debe haber bastante info para colectar y tratar, está bueno. Exactamente, como decía Marcos, hay que tratar de investigar desde la iglesia que ellos manejaban acá, porque ¿qué pasa? La modernización, así como Argentina llega con el modelo agroexportador, modernización liberal, ¿no? Porque la introducción de Argentina dentro del modelo de la División Internacional del Trabajo como un país exportador de materias primas, la modernización política en el interior del interior, Río Tercero, por ejemplo, en 1930, la iglesia, digamos, de Villa Escazú, la iglesia deja de recaudar los impuestos. Es decir, vive prácticamente un sistema feudal en pleno siglo XX. O sea, se estaba dando el primer golpe de Estado en la Argentina, con Irigoyen, y Río Tercero, todavía los impuestos los recaudaba la iglesia. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, es muy, muy tardía la modernización, la institucionalización política del interior. Y con esa tardía modernización también viene una tardía o una invisibilización mucho más profunda, como decía Paola. Nosotros somos los que Alberto Fernández dice, hemos bajado de los barcos europeos directamente. ¿No? Acá no hay negro, no hay indio, no hay absolutamente nada. Y como decías vos, Paola, también, yo, bueno, he tratado de conseguir escribanos de acá de la zona, que ellos también tienen archivos, de Tancache y hacia el lado de Hernando. Acá, todo lo que es el Talamuchita, el Río Tercero, es una estancia al lado de la otra. Así, directamente. Todo, no hay un solo región o territorio que no esté ocupado por una estancia, que no tenga propietario. Todo completo, de acá hasta ese circuito que dice Marcos, porque también el circuito natural, digamos, hacia el sur, todo este periodo que hablamos, ya está ocupado por los pueblos originarios, y Santa Fe también, hacia el norte, centro-norte, también está ocupado por los pueblos originarios. Inclusive gran parte de Santiago del Estero está ocupada por los pueblos originarios, con lo cual es como una ruta, digamos, siempre decimos nosotros que Córdoba terminó funcionando como el centro o el paso entre el Alto Perú, entre Potosí, Lima y Buenos Aires, porque cambia la dinámica económica a partir de la conformación del Virreinato Río de la Plata, digamos. El eje es Lima-Potosí, pasa a Buenos Aires. Digamos, Córdoba queda ahí en el medio, y justamente en ese centro, nosotros estamos en el centro de ese centro, de esa ruta, de ganado mular y mucha otra producción también. La dificultad que tenemos es la falta de archivos, ¿sí? No ha quedado, al ser una institucionalización tan tardía, tampoco se creaban comisiones, no se nombraban comisionados, y no había un resguardo de los archivos. Acá se han perdido la mayoría de los archivos de todas las estancias, ¿sí? Y bueno, eso es muy lamentable, porque ahí se podía armar toda la red, digamos, económica, de las relaciones económicas, del mundo del trabajo, etc. Pau, ¿alguna pregunta con los compañeros, compañeras? ¿Interactuamos? Seguramente tienen dudas. Seguramente alguien tiene alguna pregunta para hacer. Sí, yo creo que sí. Una curiosidad, ¿puede ser? Es cuestión que se animen.
Acá tenemos la Una profe. curiosidad, ¿hay apellidos que son propios de... ¿Se ha registrado algún apellido típico? Sí. Hola, Romina. Creo que sos profe, Sí. porque me dicen aquí. Sí, mirá, puntualmente tengo apellidos que directamente tienen que ver con los jesuitas. Por ejemplo, el apellido Montserrat. Todos los esclavizados de la orden en la provincia de Córdoba terminaron adoptando el apellido Montserrat. Ese es un apellido típico. Y después hay otra, después hay otra orden, que es la de Santa Catalina de Siena, que a todos sus esclavizados terminan adoptando el apellido Sena, que acá son conocidos en la ciudad, en la zona de Yapeyú, barrio Yapeyú. Luego en el sur identifiqué a la familia Sosa, que fue un gran terrateniente de lo que actualmente es lo que Cristian señaló que es el Río de los Sauces. Y no es casualidad que ese terrateniente estuviera ahí porque él compraba y vendía negros y mulas, porque esa zona de Córdoba, Elena, Berrotarán, Río de los Sauces, hasta las Postas del Sur, era el carril de los chilenos. Allí los comerciantes chilenos iban y venían y entre otras cosas llevaban esclavizados. Así que la familia Sosa, de la zona sur de Córdoba, sudeste, ahí sobre las sierras, Río de los Sauces, por ejemplo, es un apellido típico. Y luego identifiqué otras familias que son parientes, son los yernos del gobernador de Córdoba, José Javier Díaz. Bueno, parte de los negros de Díaz, resulta que Díaz tiene un solo hijo y 3 yernos, una cosa así. Entonces son los que heredan su gran estancia, que le compran a los jesuitas, son los de apellido Díaz y apellidos de sus yernos, los yernos del gobernador Díaz. Carnero, me acuerdo, Bravo es otro, y el otro me olvidé. Pero bueno, esos son los apellidos, ¿no? Pero puntualmente, si tenés que remarcar a alguien, o si yo tuviera que remarcar a alguien, diría, son los Montserrat, archiconocidos. No sé si nuestro jefe de gremio tiene algo que ver con esa historia. Yo creo que no, pero a lo mejor... Esperemos que no. Sería horrible para los negros, un legado burocrático, pero me acuerdo, por ejemplo, del Diablo Montserrat, un personaje muy conocido acá en Córdoba, que no es casualidad que le dijeran Diablo tampoco, ¿no? Y sí, acá, bueno, conoció muchos Montserrat jugando en Belgrano, por ejemplo, y me llamó mucho la atención, y eran se los veía muy africanos. Ese es uno de los apellidos. Esos son los apellidos. Entonces, o sea, Montserrat, Sosa, Sena, Díaz, Bravo, Carnero y Piedra. Ya me acordé, los negros Piedra. Piedra. Los Piedra. Yo te lo iba a decir, acá en Río Tercero son muy Piedra. conocidos, los Piedra, y bueno, sí. Así que esos son los apellidos que hemos podido identificar. 2 tienen que ver con órdenes y los otros apellidos con terratenientes. Siempre en la zona hay que pispear quiénes son los terratenientes. Los Rodríguez, por ejemplo, de Capilla de Rodríguez, y seguramente te va a aparecer la familia Rodríguez por ahí dando vuelta con algunos rostros oscuritos, digamos, por decir algo. Por supuesto, después hay que seguirlo en los archivos, esto para no decir algo de sentido común, hay que fundamentarlo de alguna manera. No, me resulta muy interesante pensar en la población de Belén. La verdad que los últimos apellidos eran no, pero Bravo, y ahí aparece mucho. La población tiene muchos apellidos. Eso y se ve un poco la cuestión de la piel que refleja antepasados, supongo. Sí, puede ser con eso. Sí, puede ser, seguramente. En la zona de Villa Escazú y Tancacha, una vez se habían sacado el porcentaje y
algo más del 20% de la población es Ferreira y Pereira. Y los dueños de las estancias también eran Ferreira y Pereira, y a su vez eran todos parientes. Pero más del 20% de una guía telefónica de Tancacha, Foteringam, Villa Casuí son Ferreira, Pereira. Una cosa notable, ¿no? O sea, bueno, en la zona de Río, perdón, en la zona de Río Cuarto me acabo de acordar que hay una familia que es Lamar, que eran todos, los conozco, llegué a ser apellido por un juicio de posesión de unos territorios, y las familias Lamar eran catalogados como mulatos, pero no sé de dónde vendría su apellido, pero sí sé que es una familia de Río Cuarto. Lo que pasa es que también hay mucha dinámica de migraciones regionales en Córdoba, entonces por ahí no necesariamente los negros se quedan en el territorio, sino que más bien tienden muchas veces a emigrar. Córdoba es una provincia expulsora, no al nivel de Santiago, pero sí es una provincia expulsora de mano de obra hacia la zona del litoral, que tiene mayor desarrollo ganadero y agrícola. Entonces, durante la modernización, hay muchos cordobeses. Por ejemplo, los cordobeses hay un censo de 1854 en Buenos Aires, y la comunidad más numerosa son los santiagueños. Y la segunda población, digamos, desde fuera de Buenos Aires, son los cordobeses. Así que también hay que estar atento a esas dinámicas de esas migraciones regionales. Y eso lo liga a la historia de los cabecitas negras, del peronismo, y bueno, a ciertos relatos y discursos también sobre las clases trabajadoras, ¿no? Yo, por mi experiencia como trabajador, en las oficinas nos decían los negros a los trabajadores, cuando no necesariamente todos éramos negros, tenía compañeros de origen inmigrante, ¿no? Rusos, alemanes. Habría que preguntarse por qué terminamos. Bueno, yo en el libro lo explico, en el último capítulo, cómo es que los trabajadores terminamos siendo conocidos como los negros en Argentina, ¿no? Eso también es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, duda, aporte, comentario? Hola, buenas noches. Hola, Me llamo Silvia. Yo vivo en Montevideo, o sea, soy de Belleville, pero hace muchos años que estoy en Montevideo. Y acá cerquita de mi localidad está el Saladillo, que es un lugar donde hoy hay un santuario. Y bueno, ahí se dice, se cuenta, está en la historia. Tenemos un historiador, entre comillas, porque en realidad es arquitecto, que escribió sobre el Saladillo. Y él tiene un libro donde cuenta que el Saladillo era, cuando usted dijo los Díaz, sí, ese paraje era de un Ruiz Díaz, pero era Saladillo de Pinto, y ahí hay no sé, como una reseña donde se cuenta todas las peleas que había entre el indígena y esta gente que eran los terratenientes, a tal punto que Saladillo de Pinto lo deja y se lo entrega a estos Díaz, y bueno, después queda con el nombre de Saladillo. Pero también está el mito que dice que La Cautiva fue escrita porque los ranqueles y todo eso que pasó ahí en el Saladillo. Yo no sé si eso es cierto o no, eso es lo que comentan acá en la zona, los saladillenses, digamos, o saladilleros, como le dicen. Así que, bueno, para mí fue muy importante, muy linda la charla, quería agradecérselo ahora, pues se van yendo, me gustó muchísimo. Gracias, Pau, por invitarme. Yo soy profesora de geografía y doy geografía sociocultural en primer año. Y veo que tengo dos alumnos que fueron extraordinarios conmigo. Uno me parece que ya se fue y otra es María José Chanis, que ellas hicieron conmigo el mapa de Córdoba y el poblamiento cordobés. ¿Te acordás que hicimos, María José? Y hablamos sobre los cuatro pueblos aborígenes de Córdoba, Comechingones, Sanavirones, Pampas y Ranqueles.
y hicimos el mapa y todo. Y a mí me aclaró un montón. Hablamos de la parte nativa, de los primeros pobladores, no de la parte afro, que me encantó. Voy a ver si lo puedo poner en algún lado, Pau, así que buscame material, me voy a tener que comprar el libro y me lo voy a tener que firmar. Tenés que comprarte el libro, todos ¿Sí? tienen que comprarse el libro, Sí, todos tienen que tener ese libro en la biblioteca, urgente. obviamente, Así que Marco, se obviamente, viene un pedido masivo me encantó. de Para material. que veas, mira todo lo que anoté. 4 hojas, Pau, 5 hojas. Me tengo que comprar el libro, porque ya no me sirve, porque ya lo último escribía cualquier cosa. Así que le quiero agradecer por el aporte a usted y a Cristian también. Me encantó. Gracias, Pau, por invitarme. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Hay mucho para hablar y debatir, podemos estar hasta las 5 de la mañana. No, está bueno, son temáticas que obviamente se invisibilizan continuamente. Yo me acordaba en un momento, mi hermano era muy fanático del almanaque mundial. No sé por qué era fanático mal y todos los años le compraba a mi viejo el almanaque mundial. Y cuando vos te ibas a la parte de Argentina, decía etnia, blancos. O sea, directamente ni siquiera indígena o afro menos, olvídate. Pero, por ejemplo, en Brasil sí se los nombraba, en Chile también, pero acá en Argentina éramos blancos. Y la invisibilización es continua. O sea, incluso hoy, por ejemplo, las palabras como quilombo, son palabras que son despectivas a la cultura afro, las seguimos reproduciendo continuamente. O sea, es algo que está presente, hasta incluso en los actos hoy de las escuelas vemos al niño pintado con la cara negra, haciendo alusión, pero siempre de manera peyorativa, esta falta de conciencia, porque en un momento decías, Marco, que había negros en todos lados, o sea, en toda la provincia, o sea, había en todo el país. Sí, O sea, vos ¿por qué sabés esa que, cuestión de seguir invisibilizando? sí, me acabo de acordar de que no hablamos casi nada de demografía, un horror mío. En la provincia de Córdoba en 1840. Este fue el censo que para mí fue un disparador. Hay otro de la ciudad de 1832, de la ciudad de Córdoba. Yo arranqué desde ahí, en el primer libro, y allí encontré que el primer censo es el borbónico, 1778, que se completa el año siguiente, y llama la atención que el 60% de la población cordobesa es afromestiza. Negros, negros libres, pardos, zambos, que quiere decir negro mezclado con indio, 60%. Y parece ser una exageración. El segundo censo es el de 1813. Y ahí la población negra baja hasta un 40%. Luego, en el censo de 1822 de toda la provincia de Córdoba, se reduce hasta un 30%, pero en el censo del 40 vuelve a ser el 60%. Así que nunca, siempre estuvo alrededor de la mitad de la población, es muchísimo. Y en el caso de mi ciudad, que es lo que me corresponde a mí, pues yo soy nacido y criado aquí en Córdoba, en 1778, de cada 3 cordobeses que caminaban por la calle, uno estaba esclavizado. ¿Sí? Y en 1813, de cada 4 cordobeses, uno estaba esclavizado. O sea, de un tercio pasó a un cuarto. Claro, después están las políticas de libertad de vientres y abolición y todo eso, y después sí cae significativamente, pero que no haya ya esclavos no implica que no haya gente negra, la gente seguía siendo negra, ¿no? Y sus hijos. Entonces lo que hice fue también seguir algunas trayectorias familiares. Y siempre me acuerdo un caso que encontré un tal Bonifacio Navarro, que le escribe al gobernador solicitando que no lleven a su único hijo varón, a la guerra del Paraguay. Y él en una carta que seguramente no escribió él, tuvo que pagar para que alguien escribiera seguramente, porque es un castellano impecable, dice que él estuvo, y poético incluso,
Bonifacio Navarro dice que él estuvo en las batallas del Ejército del Norte, Salta, Tucumán, Vilcapugio, Ayohuma, después tuvo en las guerras civiles, que tiene heridas, y ya es anciano, y necesita que su único hijo lo cuide. Y dice que tiene mujeres, hijas mujeres, 3 o 4, no me acuerdo bien, y tiene un solo hijo varón. Y pide que no se lo lleven a la guerra, y lo interesante es que no lo llevan. Su carta, su solicitud, debe haber andado el CDI en esa época, así que es aceptada su petición, y ahí justo encontramos a alguien que en el censo de 1840 es registrado como argentino. Ahí se lo ha blanqueado. Argentinizar es blanquear, de alguna manera, porque antes se lo registraba de otra manera, como casta, de acuerdo a su fenotipo, a su etnia, raza, y luego, con los censos nacionales, el primero en Córdoba y en el país, el de 1869, allí no se registran categorías étnicas. Pero yo encontré un censo que le compartí con Pau, que seguramente lo compartí con ustedes, el censo de niños de color, de 1889, ya casi 1890, y el 30 y pico de los niños de Córdoba son negros, de color. Claro, no necesariamente tienen que ser negros, porque acá había población indígena, entonces son afroindígenas, un mestizo de afroindígenas. Lo que no son es blanco, eso seguro. Y se ve claramente que en las zonas de los departamentos del sudeste, claramente, claro, tienen otra conformación étnica distinta. Por ejemplo, en la zona de Sobremonte, en el norte de Córdoba, el 60% de sus niños son indígenas, afroindígenas, perdón, de color. Lo mismo, más del 50% tienen todos los departamentos del oeste, Totoral, Tulumba del norte, San Alberto, Ischilín, Pocho, Minas, Río Seco, y el que tiene más es Sobremonte. Cruz del Eje, por ejemplo. Así que, digamos, la demografía también es algo que yo utilicé bastante para, que claro, la forma en que se registraba la población. Y luego, con los censos nacionales, los que lo han investigado también dicen que los censos también sirven para blanquear población, porque vos, digamos, son discursos de poder. De acuerdo al censo, el discurso censal va a decir lo que las categorías quieren decir. Así que bueno, eso también fue otra fuente, otra herramienta que utilizamos mucho los censos, lo usan casi todos los historiadores, sobre todo a la hora de rastrear población, ¿no? Bueno, y Argentina es un caso parecido al de Chile, no es igual, pero es parecido, y parecido a México, en el sentido de que hay una trata que es importante, una trata negrera, pero en los lugares hay sociedades indígenas que en el caso de la Córdoba del Tucumán, en la zona cuyana, o en el norte del país, la población indígena es muy importante. Entonces, claro, el mestizaje es profundo y termina desdibujando, ¿no?, ciertos rasgos. Eso no quiere decir que no haya personajes afrodescendientes. Podría nombrar 10 personas famosas de Argentina que ni siquiera saben ustedes, por ejemplo, sabemos que, o yo no sabía antes que eran afroargentinos, por ejemplo, Carmen Barbieri, y después ni hablar de los músicos y gente famosa del fútbol, del deporte, el mismo Maradona, fíjense los rasgos cuando era adolescente. Hay otros campeones del mundo, por ejemplo, Valey, Gallego, y para atrás hay muchos jugadores argentinos negros. En el caso de Córdoba también, yo los puse fotos también. Encontré niños en la Liga Cordobesa de Fútbol, por ejemplo, encontré muchos niños con rasgos afrodescendientes que me aparecían en los carnets, entonces lo que hice fue sumarlos y quedaron acá registrados, digamos, así que bueno, la fotografía, quiero decir, es otra fuente.
Pueden ver también, no sé si han visto, bueno, el Martín Fierro, la literatura del siglo XIX, los rescates, el Martín Fierro, el Matadero, por ejemplo, están presentes en la literatura gauchesca, en la fotografía, en la música, son muy conocidos en el deporte. Hay una serie de personajes, les decía, afroargentinos que ni siquiera sabemos que son afroargentinos. Así que, bueno, esto también tiene que ver con la construcción de un relato del país y de un discurso sobre el país. Y en este discurso es claramente blanqueador. Pero bueno, todos los estados tienen estos discursos y generalmente es la población la que empieza a cuestionar esos discursos y construye nuevos discursos. Generalmente son de corte popular, digamos, cuando la población se hace cargo un poco de su historia. Y el caso ha sido el caso de los indígenas en Córdoba y en el país en general, que hasta los años 50, por ejemplo, eran clasificados como fauna, ¿no? En los manuales escolares. Así que imagínense todo lo que tenemos para hacer y trabajar, redescubriendo nuestras historias, nuestras raíces. Es muy interesante, por lo menos yo lo encuentro interesante. Estamos cerca de las 10 de la noche, mirá si ha sido interesante, que no nos queremos ir, Marcos. Ahora, ¿qué hacemos, Marcos? Te tenemos que invitar a acá a Elvira a comer capia. Ahí le muestro a unos niños. ¿Lo pueden ver? Yo lo veo en mi pantalla. Marcos, ¿todo Sí. eso está en el libro nuevo? A ver, mostrame la tapa, así. Yo arreglé con Pau de enviar un par de ejemplares para la biblioteca. Después no hay problema, en otro momento coordinamos y vemos de enviar todos los que necesiten para allá. Ya pueden comunicarse con Pau, no hay problema. Pero le decía, yo encontré fotografías. Miren este músico, por ejemplo, de Córdoba. Creo que no hay duda. Bueno, y en la tapa del libro aparecen una serie de mujeres. La de la tapa central es del siglo XIX, XIX, es una florista que vende flores. Y esta gente, las 4 mujeres de abajo, son abuelas africanas de Córdoba. Esta es mi abuela, la primera, aquí. Y estas mujeres son, bueno, mi abuela era de la capital, la que sigue es de Tulumba, la tercera foto es de Los Reartes, y la cuarta, esta, es una señora de Altagracia. También, estas son fotos del siglo XX. Así que la fotografía también fue usada como fuente en este trabajo para registrar, ¿no? Ayuda mucho, ayuda mucho. Acá les paso más fotos. Este es un pintor conocido acá en Córdoba, Ramón el Negro Villafañe, y el otro es un artículo de La Voz del Interior, donde hay todos unos jugadores de instituto que sean grandes o chiquitos, se los llevan a Buenos Aires a principios del siglo XX, y el chiquito más chico, que es el más negrito, dice: yo quiero quedarme en instituto. O sea que esa sociedad tenía conciencia, la sociedad cordobesa del siglo XX, tenía conciencia de sus personajes negros, sobre todo en el campo popular, eran muy famosos, había aquí barrios, nosotros incluso llegamos a tener barrios de negros, Güemes, San Vicente, y también el pueblo de indios de La Toma, donde
como otros pueblos de indios, que nada más que están en la ciudad, aparecen todo el tiempo desde la época colonial registrados angolas. Angolas es una de las formas de señalar a los negros, ¿no? Y teníamos un barrio que desapareció, se lo comió la gentrificación, que era el barrio de los artesanos, y que las clases dominantes le decían barrio del Congo. Ese barrio estaría situado actualmente entre la terminal nueva, la terminal de ómnibus y una de las avenidas grandes, que es la avenida Chacabuco. Por eso le decía, hay identificados por lo menos 3 o 4 barrios típicos de negros en la ciudad misma, ¿no? Y después encontré en otros lugares, por ejemplo, está Villa María y al frente está Villanueva. Villanueva es el pueblo de los negros, y en el caso de Carolla y Jesús María también es lo mismo. Carolla es el pueblo de los gringos, Jesús María el pueblo de los negros. Eso también tuve la suerte ahí de hablar con algunas personas de la zona y también me confirmaron esto que no ha sido investigado en profundidad, pero digamos tiene que ver, una continuidad. Yo de alguna manera estoy ligado al deporte, al fútbol, a través de mis hijos, y también me tocó ver en los clubes de fútbol muchos jugadores afroargentinos muy caracterizados, y de Córdoba también. Así que es un lugar donde se hacen visibles lo que, digamos, por ahí el discurso nacional no lo reconoce, ¿no? Bueno, de hecho, mi hijo muchas veces me preguntaron si era uruguayo, por ejemplo, que lo veían como muy negro. Y claro, porque está la imposibilidad de ser argentino y negro, ¿no? Entonces, es una cuestión esa. Tiene que ver con esto que decía, ¿no? Si es negro, no es de acá, es de otro lado. O sea, no puede ser. No puede ser argentino, digamos, los argentinos somos blancos, ¿no? Es un poco los ecos que llegan desde, como les decía, de Sarmiento hasta Fernández. Claro, ahí Romina dice, sí, el negro cordobés con el que arrancan todos los chistes, tiene que ver con eso también. Es muy interesante y característico de Córdoba también. Es así, es tal cual como dice Romina. Bueno, se ve mucho en el cuarteto, ¿no? Los cantantes del cuarteto, en las bandas. La mona es lo más paradigmático de esa gente, ¿no? Del mundo de la cultura popular. Bueno, Marco, no sé cómo agradecerte todo esto, sinceramente. Te tenemos que invitar a comer capias acá a Belleville. Ojalá se pueda dar este encuentro de manera personal, sería hermoso. Yo le contaba a Marco que nosotros tenemos un profesorado que es muy grande, que alberga 10 carreras, una de ellas es historia, que bueno, estamos presentes, tenés profes, estudiantes que han estado presentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Cristian, por el aporte. Bueno, esto lo grabamos todo, está todo grabado, lo vamos a compartir, así que bueno, muchísimas gracias, Marcos, por el nombre del Mariano Moreno, el profesor Moreno, del profesorado de historia, por sobre todas las cosas, pero muchísimas gracias por este aporte, este encuentro que se dio de manera tan hermoso y tan así, no puedo explicarlo, mira. Usualmente esas cosas no suceden a menudo, así que bueno, hay que aprovecharlas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, y a todos ustedes por haber estado participando en este encuentro, en estos tiempos tan raros. Muchas gracias a ustedes, a Cristian, por acompañarme. Y bueno, sí, nosotros... Muchas gracias sí, por la invitación. Sí, exactamente, gracias. Gracias a ustedes por estar a esta hora, seguramente están con sus cosas y
para nosotros una linda experiencia también charlar, porque, por ejemplo, me acaba de caer la ficha hablando de lo que hablaba Cristian y lo que hablabas vos, Pablo,